días con todos, compañeros, comunidad de Paz Holandesa que nos siguen en estos webinars el día de hoy. Vamos a explicarles un poquito acerca del parto respetado. Esta es la semana mundial que se conmemora el parto respetado. Y esta fecha es muy importante para quienes atendemos a la madre, precisamente con eso, con respeto, como ahora les vamos a detallar en qué específicamente nosotros nos referimos cuando hablamos de este parto respetado. Surge en el 2004 gracias a la Asociación Francesa por el Parto Respetado, en la que se reunieron para analizar todos los derechos de las mujeres y sus bebés en el nacimiento. Y cada año maneja un lema, ¿no? Este año, por ejemplo, el lema es el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación. Del 16 al 22 de mayo estamos conmemorando justamente esta Semana Mundial del Parto Respetado, y este lema también tiene mucho que ver con lo que afecta a toda la humanidad, la pandemia, ¿no? La pandemia. Quienes habla es la obstetra Rocío Arce, pertenece al equipo Pusi Huachay, y estoy acá con mi compañera y socia Illa Camargo, que ella es médico, que también pertenece, somos ambas fundadoras del equipo Pusi Huachay, y que defendemos justamente esta propuesta, ¿verdad, Illa? Sí, gracias, Rocío. Yo soy Illa Camargo, soy médico homeópata. Ya estamos con Rocío 9 años atendiendo partos humanizados en Arequipa. La propuesta viene desde también una experiencia personal, que al igual que como toda mujer, cuando estuve embarazada busqué una opción que llenara esas necesidades que yo sentía como madre, ¿no? Y a partir de ahí conocí a Rocío, ella pudo tener mi parto y empezamos a articular mejor un poco todos los especialistas que hay en Arequipa, en nuestra comunidad, para poder ofrecer un servicio con respeto a las mamás, porque se sentía que había la necesidad. Y en todo este tiempo, hasta ahora, hasta estos 9 años, es una corriente cada vez más demandada por las mujeres. Las mujeres están cada vez más empoderadas, leen cada vez más sobre sus derechos y lo que es mejor para ellas, sus hijos, y realmente es una propuesta que ahora pues hay que estar a la altura de esas necesidades, ¿no? Que son mucho más visibilizadas ahora. Así es, efectivamente, como lo dice Illa, es digamos la propuesta que surge de la necesidad de las mujeres de tener un parto con respeto, ¿no? Este parto suele llamarse también parto humanizado, pero hay ahora un cierto consenso de cambiar el nombre un poco más a parto respetado, porque esto nos hace entender mejor a qué respeto nos estamos refiriendo, ¿no? Sobre todo a los derechos de las mujeres y de sus bebés, y bueno, también de los papás que participan en el momento del nacimiento. Dejar que ellas ahora tomen las decisiones y nosotros, en la medida de lo posible, cumplir sus deseos del parto, y no tener, digamos, el esquema clásico de atención donde el personal de salud está por encima de, en este caso, de la madre, la futura madre, y de su pareja y de su futuro bebé, indicando todos los procedimientos, cómo se deben realizar, imponiendo desde la manera de vestirse, la manera de la posición del parto, ¿no? Su acompañamiento, la forma de que ella debe pujar, qué hacer con su bebé después del nacimiento. Entonces todo esto a través de la historia se ha ido imponiendo, y muchas veces se han hecho protocolos de atención que no están centrados en las madres y en sus bebés, sino más bien en el practicismo del personal que atiende a esta futura mamá. Claro. Esto viene obviamente en la historia, es algo que ha sucedido porque hubo un momento en que había muchas muertes perinatales, materno-infantiles, y claro, las mujeres estaban acostumbradas a dar a luz en sus casas, con parteras, y había poco control de todas las complicaciones que puede llevar un parto.
Entonces, claro, el sistema de salud ha tratado de evitar, su primera intención ha sido buena en el sentido de tratar de que las mujeres puedan atenderse en un lugar más seguro. Sin embargo, en todo este proceso de institucionalizar el parto, pues se ha perdido un conocimiento y una atención que era que contemplaba otras necesidades de la mujer, ¿no? Entonces, en este proceso de evolución, ahora que ya las mujeres todas han estado ya muchos años sometidas a un sistema donde nos obligan realmente a dar a luz en una posición horizontal, donde muchas veces hasta hace poco la episiotomía, que es el corte vaginal, era protocolar, donde no nos permitían comer, donde muchos establecimientos no dejaban que estemos acompañadas, y una serie de procedimientos medicalizados que realmente hoy en día se sabe de que no tienen ningún beneficio y que más bien ahora se estudia que perjudican el bienestar de la mamá y del bebé y que van en contra de sus derechos humanos. Entonces estamos en un reequilibrio de la atención, de la forma de atender y tomando en cuenta otra visión, otra percepción de lo que es el parto, ¿no? El parto, por definición, en la universidad o por definición científica, se habla del parto como la expulsión de la placenta y el producto. Pero el parto en sí contempla también todo una realidad emocional y sociocultural de la madre que también tiene que ser contemplado y que ahora se está incluyendo, ¿no? En esos conceptos básicos de entender qué es un parto, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, como decía ella, nos ha tocado desaprender lo aprendido, ¿no? Porque pensábamos que tenía cierta normalidad, como nos iban enseñando a nivel hospitalario o universitario, la forma de atender a una futura mamá era, digamos, con unos procedimientos que se han ido repitiendo año tras año y que lo que han hecho era, digamos, considerarlo como una normalidad entre el personal de salud, pero felizmente ha habido muchos estudios, la misma Organización Mundial de la Salud, desde el año ya 1985 y ahora hace poco también refuerzan que son, a través de estudios, claro, procedimientos que más bien, como bien dice ella, más bien causaban daño en vez de favorecer a la madre y al bebé, ¿no? Y estas prácticas, en nuestra realidad, ya centrándonos un poco en Perú, en Arequipa, algunos hospitales todavía las manejan, ¿no? Justo lo que mencionaba ella, a las gestantes se les colocaba un enema, ¿no? Cuando llegaban a los lugares donde iban a ser atendidas, a los hospitales o establecimientos de salud, luego se les hacía un rasurado, ¿no? También obligatorio, y la episiotomía, que viene a ser ese corte que se hace, como bien dijo ella, en el momento del parto, es un procedimiento sí o sí realizado en las mujeres que iban por su primer embarazo o incluso con las que iban por el segundo, ¿no? Entonces, nosotras como personal de salud también nos ha tocado desaprender, sensibilizarnos más, creo que es una palabra muy importante, y tener la empatía suficiente de pensar que estamos en el lugar de esta futura madre, ¿no? Y cómo nos gustaría que ella se sienta mejor en este proceso, que es un proceso natural, fisiológico, no son enfermas, ¿no? Y se debe vivir respetando también la naturaleza y los tiempos de cada etapa. Por ejemplo, uno de los primeros científicos que ha estudiado lo que es la fisiología del parto ha sido Michel Odent, que al estudiar cómo daban a luz otros mamíferos se ha dado cuenta que, bueno, ha estudiado esta hormona que es la oxitocina, que es la principal hormona que interviene en el trabajo de parto, ¿no? Y que también es la llamada hormona del amor. Entonces, al estudiar la fisiología del parto, Michel Odent se da cuenta de que justamente es importante que la actividad neocortical del cerebro, es decir, los pensamientos activos,
tienen que reducirse. La mujer en el trabajo parto entra en un estado de como en una nube, ¿no? Donde pierde la noción del tiempo, del espacio, y es importante que entre en ese estado para que justamente en el cerebro puedan desarrollarse más los procesos intuitivos, haya más secreción de oxitocina, el trabajo de parto se dé con un buen ritmo, ¿no? Entonces, por eso es que Michel Oden determina 5 factores que pueden interferir mucho en este proceso natural que es de la secreción de la oxitocina, ¿no? Por ejemplo, uno es el lenguaje. El hablar a una mamá gestante es algo que va a activar demasiado su actividad cortical, ¿no? Preguntarle cuántos años tiene, el número de DNI, cuál es su teléfono, son cosas que deberíamos evitar. Por ejemplo, otro determinante factor es el que la mamá se sienta sola. Una mamá que se siente sola empieza a segregar adrenalina, que es justamente el antagonista de la oxitocina y que no va a permitir justamente que las contracciones se den, que la fisiología del parto se dé de manera normal. Y también otro factor importante es la intimidad, de poder estar en un espacio con oscuridad, ¿no? La luz es algo que inhibe también la secreción de oxitocina. El sentirse en un lugar con intimidad es sumamente importante. Y el no sentirse en riesgo, sentirse en seguridad. A veces en el hospital el sistema de salud puede ser un poco agresivo hacia esa mamá que está dando a luz, y la mamá se puede sentir muy agredida y muy insegura, y eso puede anular totalmente un trabajo de parto óptimo, ¿no? Y lo básico es estar acompañada de la persona, de su pareja o la persona que ella escoja. Realmente es inhumano dejar a una mujer dar a luz sola, ¿no? Entonces, fisiológicamente Michel Oden explica el qué sucede con estos factores y por qué interviene negativamente en el trabajo de parto, ¿no? Claro, entonces nosotros, en lo que es las instituciones de salud, ¿no?, quisimos ayudar a estas futuras mamás para hacer que sus partos sean más seguros. Sin embargo, fuimos rompiendo toda esta cadena de eventos que ellas necesitan y que en realidad no son, digamos, no requieren mucho presupuesto o mucha infraestructura si realmente el personal de salud quisiera cambiar y realmente quisiera ser más humano, más respetuoso con las futuras madres, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ella, para liberar la oxitocina endógena de la propia madre y se pueda sentir, digamos, ella más cómoda, y esto permita también que el parto evolucione de forma correcta. La luz juega un papel importante, ¿no? Tener una luz tenue, o permitirle a la mujer que tenga la música que ella ha escogido a través de repente hasta de un audífono y no interrumpir a nadie, o el acompañamiento. Son, digamos, procedimientos que no requieren un presupuesto mayor, ¿no? Y que van a ayudar mucho a desarrollar correctamente todo el proceso del parto en forma natural, sin mucha intervención. Esto del parto respetado justamente trata de ver a los padres como los protagonistas de su propio parto, y no que nosotros intervengamos muchas veces en forma innecesaria y les quitemos todo ese empoderamiento y les quitemos justamente esa posibilidad de tener su proceso en forma tranquila, como lo decíamos, y sin demasiado intervencionismo. Anteayer escuchaba la presentación, el conversatorio que tenía un ginecólogo, el doctor Mariano González de México, donde él explicaba el trabajo en la parte privada y que estos ambientes ya se están adecuando, y hace varios años, a estas necesidades de las mujeres. Y muchas mujeres participaban mientras él hablaba, ¿no?, contando sus experiencias de parto exitosas, se han sentido acompañadas por sus parejas, han tenido el apego, que es muy importante. Ahora que les vamos a hacer un resumen de estos procedimientos, cómo deben ser, ¿no? Y también han disfrutado mucho de lo que es sentirse con ese poder de haber
tenido su parto como ellas han querido, sin que el personal de salud las invada o que les haya dirigido todo, ¿no? Muchos de esos procedimientos, como le estábamos diciendo, como la luz tenue, escuchar música, tener un acompañante, favorecen en forma increíble todo el proceso fisiológico natural. Hay otras también muy importantes que nosotros defendemos como Pussy Child, que son el apego y la lactancia materna, que ya antes había tenido oportunidad de hablar con ustedes, y que esto ayuda mucho a el futuro de nuestro bebé, ¿no? En el apego nosotros tratamos de cumplir con todos los pasos que significa ese momento íntimo en el que la madre se enamora de su hijo y el padre participa en ese momento tan especial de nacimiento, y el piel a piel constituye también uno de los pilares importantes de ese espacio de armonía, de ese espacio de vínculo que generan la madre y su bebé, y que conlleva también a una lactancia materna espontánea, ¿no? Y bastante beneficiosa, como es muy conocido, con todo lo que esto nos va a beneficiar a nuestro futuro bebé. Entonces todo este conjunto de procesos que realizamos en el parto recitado tienen un fundamento científico, ¿no? Y deben estar al alcance de todas las madres. Y sí, pues siempre se dice que cuando uno da a luz, no solo nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nace una abuelita. Y ese proceso, tal vez el impacto físico tiene un límite, pero el impacto emocional es para toda la vida. Todos los que tenemos la bendición de poder ser padres, sabemos que es emocionalmente un proceso muy complejo, ¿no? Como seres humanos. Y es cargar una responsabilidad muy importante, que es la de otro ser vivo, ¿no? Y el parto justamente es ese primer paso a ser padres, y que va a determinar profundamente en nuestra psicología y en nuestras experiencias de vida nuestra capacidad de amar y de poder cuidar a ese bebé. Muchas veces se ha visto que mamás a quienes, por ejemplo, se les arrebata la oportunidad de poder conectar con su bebé apenas nacen, o mamás cesareadas, o mamás que viven con mucho temor todo el proceso del parto, ¿no? Donde hay una secreción de cortisol mucho más elevada y anormal en el organismo, que las mamás pasan por este proceso de ser madres, pero con mucha dificultad, ¿no? Hasta por eso es que se ha visto que se puede desarrollar cuadros como la depresión por posparto, como la ansiedad posparto, que es otro cuadro que no se diagnostica mucho porque no se conoce mucho. Puede haber sentimientos como el rechazo al bebé, el miedo, y todo eso influido justamente por el hecho de que vivamos mal la experiencia del parto. Es sumamente importante sentir que una es dueña de alguna manera, es protagonista, como dice Rocío, del parto, porque te conecta directamente con la intuición, la intuición mamífera, porque al final y al cabo somos mamíferos dando a luz, y la intuición de saber qué va a necesitar tu bebé para los futuros años, ¿no? El hecho de vivir esta experiencia con mucho intrusismo de otras personas puede también dañar directamente en la autoestima y en el sentimiento de lo capaz que puedas sentirte para cuidar a ese ser, a tu bebé, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente ver que en las mamás cesareadas o que justamente han vivido el parto de una manera violenta, que no tienen mucha inseguridad para el futuro en el tema de la crianza, mucha inseguridad para saber qué hacer, siempre van a buscar que alguien las oriente, porque así también se ha vivido el parto, ¿no? Entonces el parto realmente determina
un momento psicológicamente muy importante para el futuro de lo que va a ser la maternidad, de lo que va a ser la crianza. Y por eso es sumamente importante no arrebatar a los padres el protagonismo, ¿no? Claro, nosotros, como le dijimos al inicio, nuestro modelo de atención en nuestro país, aún en muchos establecimientos es así, ¿no? El personal de salud está por encima de las necesidades de nuestros usuarios y estamos con nuestro modelo de atención y que puede estar correcto, digamos, si hablamos de una enfermedad X, donde, por ejemplo, el cirujano es el que dirige los procedimientos, indica todos los procedimientos a realizarse en alguna patología. Ahora estamos hablando del parto, y el parto no es una enfermedad, ¿no? Y este movimiento justamente de respeto a lo natural, ¿no?, en el que estamos nosotros como equipo Pusihuachay totalmente de acuerdo y que nos llevó a crear justamente hace 9 años, como lo dijo ella, esta forma de atención, y hemos tenido eco ya en nuestra ciudad con algunas clínicas. Esta es la clínica Paso La Presa, que nos permite hacer incluso en época de pandemia todos los procedimientos que les estamos diciendo, ¿no? Entonces, un poco para resumir estos derechos de las mujeres, cuando ellas ingresan a este establecimiento, les permitimos escoger, digamos, desde las prendas que van a utilizar para sentirse más cómodas, ¿no? Permitimos el acompañamiento siempre y cuando estas parejas se hayan hecho antes sus pruebas, las pruebas no estén en enfermedad activa COVID, pueden ingresar, ¿no?, ingresar al acompañamiento tan importante. No restringimos la ingesta de líquidos, las madres pueden comer y pueden beber, así como también las bebidas que ellas decidan, que les agrade más, ¿no? Hay libertad de movimiento, que ese es también el respeto hacia que la madre pueda cambiar de posiciones, que le alivien muchas veces las contracciones y permita a ellas desplazarse, no estar, digamos, postradas como enfermas en una cama, ¿no? Esto les ayuda también mucho a manejar con más facilidad las contracciones. Luego tenemos el momento, todo este acompañamiento que se da todo el proceso del parto. También nosotros en nuestro equipo contamos con una dula que ayuda mucho en la parte emocional y el alivio no farmacológico del dolor, muy importante. Aparte de la obstetra que se encarga de la parte del control en sí de los latidos fetales, el progreso del parto. Luego, ingresando ya a la sala de partos, igual el padre está ahí en el acompañamiento, en el apoyo a su pareja, y como bien dijo ella, pues van a ser un padre, ¿no? Van a ser una madre, un padre, y ellos también deben vincularse desde el inicio de este evento tan importante en sus vidas. Continuamos con esto, ¿no? Y al momento en que ya se ha producido el nacimiento del bebé, lo vamos a colocar directamente como muchos estudios lo refrendan, como también recomienda la OMS, colocarlo piel a piel, ¿no? Hacemos la ligadura tardía del cordón, que es otro procedimiento que respeta mucho la salud de los futuros bebés en cuanto a la prevención de anemia, por ejemplo, porque en estos procedimientos no hay que hacerlos con prisas, sino más bien respetando la fisiología, el proceso natural de cada uno de estos eventos. Luego de esto, el padre, si desea, también puede cortar el cordón umbilical en ese momento y permanece el bebé piel a piel, ¿no? Nuestro pediatra también, sensibilizado con el equipo, respeta este momento, da una revisión lo más completa posible y rápida para que, si es que el bebé es separado momentáneamente de la madre, regrese nuevamente al piel a piel, y así cumplimos 1 hora y media de piel a piel, ¿no? Y nosotros hemos visto con mucho gusto cómo en estos minutos en los que el bebé ya pasa de la adaptación a empezar a reconocer a su madre y a su padre, inicia la lactancia materna que les he dicho. Entonces, este modelo de atención, felizmente, ya está teniendo eco en muchos establecimientos de salud, y poco a poco vamos avanzando con más gente interesada en defender los derechos de la mujer, ¿no?, y de su bebé. Sí, el piel a piel es algo fundamental, ¿no?, que respetamos muchísimo y fomentamos.
ese reconocimiento de la madre y del padre con su bebé, y que sea el tiempo prudente también, ¿no? No es un piel a piel de 3 minutos, es que realmente necesita el bebé en ese momento de estar con su mamá, y en realidad ya los estudios determinan que el mejor sitio fisiológicamente donde se adapta el bebé es en el regazo de su mamá, ¿no? Tanto la temperatura que tanto se cuida de un bebé la va a tener y le va a dar el calor el cuerpo de la mamá piel a piel. Los latidos del corazón de la mamá ayudan a que el latido del corazón del bebé se regule. Escuchar la voz de su mamá va a hacer que se tranquilice y que tenga más, no entre en un llanto desesperado. Y es súper interesante, ¿no? Con Chivos, nuestros partos en realidad los bebés no lloran mucho, ¿no? Son partos muy, muy bonitos donde los bebés no sufren, realmente no se ve lo que se ve en la rutina tal vez en el sistema de salud, donde los bebés gritan y lloran mucho. En nuestros partos no sucede eso. Entonces realmente respetamos mucho todos los protocolos que nos informan cómo deben ser, donde aseguramos el bienestar del bebé y de la gestante, de la mamá. No hacemos nada que vaya fuera de las recomendaciones de la OMS, pero sí nos enfocamos mucho en el respeto y más bien nos apegamos a las nuevas tendencias que hay ahora, que se ve que hay mejores formas de actuar para la atención del parto, ¿no? Que benefician más al bebé y a la mamá. Sí, así es. Entonces el cambio, digamos la adaptación más que el cambio que sufre el bebé de estar en el vientre, ¿no? En su paso intrauterino hacia el exterior, hemos comprobado muchas veces que lo hace en forma, al ser más cálido este procedimiento, esos procedimientos, el conjunto de acciones que realizamos, nos dan a recién nacidos que, como decía ella, lloran poco, se adaptan en forma más suave a todos estos cambios extrauterinos que tienen que atravesar, porque también es un estrés el nacimiento para este futuro bebé. Y bueno, hemos tenido bastantes buenas experiencias en estos partos, ¿no? Hemos traído unas imágenes para ustedes donde vemos el trabajo que ya estamos realizando aquí en la clínica, para poder comentarles un poco sobre lo que nosotros proponemos, ¿no? La idea es tener cada vez más adeptos en cuanto a personal de salud que se sume a la propuesta, y felizmente sí, hemos visto que hay más personal cada vez que se suma, y en cuanto a personal nuevo sobre todo, porque a veces, como les había dicho en algún momento, desaprender lo aprendido cuesta, ¿no? Cuando piensas que lo que te enseñaron, la forma de atender como ellos te habían propuesto era la mejor, desaprender cuesta y no es tarea de un día para el otro, pero felizmente existen muchas evidencias que hacen que nosotras sigamos luchando por esto, y porque hay muchas madres también satisfechas, muchos bebés también que han nacido con amor, ¿no? Y padres muy agradecidos por esta forma en que ha vivido su parto. En las fotos también podemos observar algo muy importante que nosotros fomentamos, es la intervención de la dula, ¿no? Que, como dijo Rocío, es una mujer que acompaña a la parturienta en el trabajo de parto para aliviar el dolor, es decir, que apoya con masajes, ayuda a la mamá a orientarle a moverse, a tomar nuevas posiciones, porque el movimiento en realidad es súper importante durante el trabajo de parto. Le da aliento, realmente apoya emocionalmente y físicamente a la mamá en ese momento de trabajo de parto, que es muy difícil, ¿no? Para una mujer. Son momentos donde una se siente muy vulnerable, y ese apoyo es un apoyo, realmente marca la diferencia, ¿no?
Y si se dan cuenta también las imágenes, usamos las pelotas de psicoprofilaxis para darle más movimiento a la pelvis, para que digamos el bebé y la cabecita del bebé desciendan con más facilidad. Hay muchas herramientas que se pueden usar para aliviar el dolor. El uso del agua, por ejemplo, alivia muchísimo el dolor de las contracciones, el calor. Todos estos procedimientos hacen que realmente se reduzcan mucho las complicaciones y las experiencias, el dolor, ¿no? El dolor o las experiencias negativas de un parto ya quedan como en segundo plano. Sí, efectivamente, también en todos los partos vemos el acompañamiento de la pareja, porque las madres, cuando las hemos entrevistado postparto, nos han dicho justamente esto, que han sentido mucho beneficio en que sus parejas hayan podido participar con ellas, y sus parejas también nos han referido de que realmente han valorado más a sus esposas, a sus parejas, cuando han participado en los partos, porque han sentido todo el trabajo que ellas han hecho, ellos han podido participar también en forma activa. Y realmente el estar los tres, ese trinomio que decimos madre, padre y bebé, ha significado pues una experiencia inolvidable, ¿no? Experiencia que nos gratifica mucho a nosotros como equipo. Cuando recibimos ahí en las imágenes, veían sus comentarios, ¿no?, de ellos en el momento del parto, en que nos agradecían mucho, nos decían que era una experiencia muy grata, que incluso han comparado con sus otros partos, las que han tenido, algunos otros partos, y nos han dicho que ha sido muy, muy gratificante el poder tener una forma distinta de tener a sus hijos, ¿no? En nuestro equipo también contamos con una consejera posparto que refuerza algunos temas de la lactancia, y que además puede recibir el testimonio de los padres, sus dudas posparto, ¿no?, que ayuda a resolver algunas inquietudes de la madre, sobre todo en relación a esta etapa importante que es el posparto. Nosotras hemos también planificado como equipo hacer sesiones de preparación prenatal para que las madres se preparen un poco más en esta propuesta, sepan qué derechos tienen. Y hablando de derechos, en nuestro país también hay algunos pininos en cuanto a los derechos de las mujeres en el parto, ¿no? Hay una norma del 2013 que la estaba revisando en relación a la atención integral de salud neonatal, que también tiene ahí mucho de la parte del corte tardío del cordón umbilical, y así como del apego de 45 minutos a 60 minutos por lo pronto en el Perú, pero poco a poco se van sumando más y más digamos instituciones y ministerios para defender a los bebés y a las madres en el momento del parto. Tenemos también como propuesta previa al parto talleres de preparación prenatal. Estamos ya a partir de este mes, justo queríamos inaugurarlo en mayo, porque mayo es un mes especial para las personas que nos unimos a este parto respetado, ya seamos profesionales, sean madres que ya han tenido sus partos, en realidad toda una comunidad mundial que trata de defender estos derechos, y hemos propuesto justo en mayo realizar estos talleres, ¿no? Se están realizando ya, tenemos muchas madres inscritas, ya los horarios están listos para que ustedes puedan participar. Hay horarios por la tarde, hay horarios los días sábados en los que puedan iniciar también sus talleres, y tenemos un área felizmente amplia, ventilada, al aire abierto, ¿no?, con jardines, que la institución Paz Holandesa tiene esas características de tener un espacio abierto que nos facilita hacer estas clases presenciales. Ya ustedes saben el teléfono de la clínica, el 43 22 81, para poder sus derechos en el establecimiento en el que den a luz, pero sean conscientes de sus derechos y poder exigirlos, ¿no? Porque eso es un derecho, en realidad el personal de salud debería respetar eso, ¿no? Los
invitamos a que puedan tener esta atención del parto humanizado aquí en la Clínica Paz Holandesa con nuestro equipo Cutihuachay, y tener un poco más de información si desean en la página web de pazholandesa.pe. Sí, entonces www.pazholandesa.pe. También para algunas dudas que tengan al respecto, nosotras como equipo Cutihuachay estamos contentas de participar ya en la práctica con estos procedimientos, ¿no? Es una clínica que defiende justamente los derechos de la madre y su bebé, y por eso estamos aquí. Les damos a ustedes de todas maneras una invitación muy cordial a participar tanto en sus controles prenatales, en la preparación prenatal y por supuesto en la atención de sus partos respetados. Muchas gracias.